Hace unas horas nada más, Ariana Grande acaba de sacar el videoclip de su canción, de este nuevo disco que ha hecho, que se llama The Boy Is Mine. The Boy Is Mine, no puedo dejar de pensar en esta canción, la de The Boy Is Mine. Ti, 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 ti. Bueno, vamos a estarlas escuchando porque no la escuché la canción todavía y la vamos a estar comentando. Así que si están listos, empezamos. First mayor that said he was gonna clean up this city, and he won't be the last. How much you wanna bet this? Ok, este no es el único alcalde que dijo que iba a limpiar esta ciudad. Acá hay un poco crítica al alcalde, supongo que de Nueva York. Porque, a ver, todos sabemos que yo siempre soñé con ir a la ciudad de Nueva York, tengo que decirlo, uno de los sueños de mi vida fue ir a ver un musical de Broadway a Nueva York. Pero sí que dicen que es una ciudad que la pintan como increíble, maravillosa, pero que suele estar un poco sucia. Sí, entonces, capaz que va un poco por ese lado. Scumbag don't make it 2 weeks. Oh, shit, Bueno, la de las ratas. oh, fuck. Get 'em off. They're on my back. They're on my back. ¡No! ¡Las tiene encima! ¡Ah! Painless and instantly effective. Call brighter days today for an even better tomorrow. Newly elected Mayor Max Starling is set to address the media any moment now for a press conference. Ok, pausa. Varias cosas. Yo no sé si recuerdan que Ariana hizo una canción junto con Mika que se llamaba Popular, que es una reversión de Popular de Wicked. Sí, una reversión al pop, temazo. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo. En esa canción, tanto Ariana como Mika son dos brujos, sí, son dos magos, y les hacen bullying en la escuela. Entonces, como les hacen bullying en la escuela, ellos se vengan haciendo unas pociones y no sé qué que convierten en piedra a los bullies. Y no se me va a escapar el dato de que Ariana es Glenda, como le digan, en Wicked, en la película que está a punto de salir. Entonces esto de la poción mágica, bueno, vamos a ver qué tal. Yes, is there any idea what that might be about? Well, with the laundry list of problems the city faces on the daily, it's anyone's game. You know, I would agree. He did run a fantastic campaign based around bringing immediate change to the city. Well, here's his chance to put his money where his mouth is. Thank you. Good evening. Tengo que decir, este es el chabón de You. Sí, es el tipo de You, como diría la faraona. Un poco, a ver, su personaje no me cae bien, aunque me vi todo You porque me parece que es una serie que está bastante interesante. Pero él, o sea, un poco lo amo, tengo que decirlo. Un poco lo amo. Entonces, siempre que aparece en algún lado, me voy a quedar viendo el video porque un poco lo amo. Hace del alcalde. Es interesante acá como me juntan las dos historias. La de Ariana haciendo pociones, Wicked y qué sé yo. Y la de Joe en You, que no sé si recuerdan. Si no lo vieron, se los voy a spoilear. Así que alerta, spoiler, sáltense esta parte si quieren. Al final de la última temporada de You, Joe vuelve a Nueva York de la mano de su nueva novia, que es muy poderosa, porque su papá también es muy poderoso. Y vuelve como con mucho privilegio. Entonces, no me extrañaría que la última temporada de You, que está a punto de salir, Joe esté ostentando algún cargo político, algún cargo en el poder. Podría ser. Es una buena conexión, me gusta. Si es una promoción, es excelente. I've arranged this press conference after thorough deliberation with our city council and various other agencies to address a great and insidious threat to the sanctity of our beloved city. That is our rat infestation. Fuck those rats. As you know, the rats have plagued the city for too long, spreading disease, terrorizing homes, destroying power grids and other infrastructure, bringing many of our essential workers to their brink. So, I have created a specialized committee with our city's animal control. Our team has been hard at work on the ground. Ok, es una película. We have gathered the city's overflow of stray cats. No. And we will release them, hungry, into the streets to combat this problem at its source. Ok. Su solución para acabar con las ratas. Esto es un capítulo de Los Simpsons, chicos, ¿eh? Su solución para acabar con las ratas es liberar gatos callejeros que se coman a las ratas. Sí, hay mucha referencia. O sea, entiendo que este video es muy para millennials porque hay muchísimas referencias a muchas cosas que hemos visto los millennials.
En Los Simpson hay un capítulo en donde Bart, sin querer, se trae unos huevos de un país al que visitan, no me acuerdo qué país, y eso hace que haya una plaga como de lagartijas, no sé qué, y entonces para combatir eso en la ciudad traen a unas palomas que se comen a las lagartijas, y después hay una plaga de palomas, entonces después traen una no sé qué otro bicho para que se coma a las palomas, y así, hasta terminar en una plaga de no sé, de monos, no me acuerdo. Bueno, algo así. It's fucking brilliant. So hot. ¡El gato! Thank you. ¡No! How can it be you and me? Might be meant to be, can't unsee it. But I don't wanna cross no sea. I'm usually so unproblematic, so. Ok, empiezo a notar una tendencia en el pop que me gusta mucho, ¿sí? Y es esta tendencia de traer sonidos muy... Lo voy a llamar sonido Destiny Childs, pero no solamente le corresponde a las Destiny Childs. Destiny Childs, TLC, No Scrubs es la canción. Las que hicieron The Boy Is Mine, que ahora no me acuerdo el nombre de las cantantes, pero ese estilo muy R&B pop 2000ero. La base tiene esos... y la base de batería también es muy así, muy pop 2000ero, sí, pero con este dejo de R&B. A Ariana le queda impecable esto. Independent, tell me why. ¿Ven? 'Cause that boy is mine. Something about him is made for somebody No. like me. Ok, ella es el chabón de You. Es espectacular este video. Ella es el tipo de You, Show. Está obsesionada con el alcalde. Obsesionadísima. Come on. God knows I'm trying, but there's just no use in denying. Las voces súper limpias, los agudos a los que llega, toda esta reminiscencia del pop 2000ero. Es que me encanta, qué temazo, ¿eh? That boy is mine. I can't wait to try him. Let this get intertwined. The stars they aligned. That boy is mine. Los coros. Take my time. I can't believe my mind. ¡Oh! Is divine. Pará. Casé la referencia. ¡Ah! Casé la referencia justo antes de que se fuera, ¿eh? Pará. Esto que estamos viendo acá, esto para la gente que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, paso a explicárselos. Me hace muy feliz poder entender casi todas las referencias que están sucediendo en este video. Ariana, con esos lentes, ¿sí? Y haciendo lo que está haciendo, que creo que está haciendo porque es una escena igualita a la escena de la película, es Michelle Pfeiffer en la película de Batman cosiéndose su traje de Gatúbela. Sí. Miren. En la escena calcada. I can't wait to try him. Let this get intertwined. The stars they Calcada. O sea, si ponemos una foto en este momento de la escena de Michelle Pfeiffer cosiéndose su traje de Gatúbela, todo está igual, ¿sí? El fondo, ella como está vestida, capaz que es una reversión de lo que tenía puesto Michelle Pfeiffer. Pero lo mismo, ¿eh? Gran referencia. aligned. The boy is mine. Watch me take my time. I can't believe my mind. The boy is divine. Please know this ain't what I've ¿Qué te dije? been for. Probably wouldn't bet a dime on my life. And there's gotta be a reason why my girls, they always come through in a sticky situation. Say it's fine. Happens all the time. Esa podría ser una referencia a la de Halle Berry también. Pero esa no estuvo tan buena. Miren, ahí está Max. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas que se cambia el nombre en You y se llama Max? Tipo, se pone de nombre Max porque ya lo ha hecho en otras temporadas. Se cambia el nombre porque, claro, el tipo es un señor quitavidas. Entonces tiene como que andar disimulando. ¿Te imaginas? Something about him is made for somebody like me. Baby, come on. God knows I'm trying, but there's just no use in denying.
Es buenísimo. ¿Qué hace? Él es siniestro. Es siniestro siempre, es espectacular. Muy show. Esto. is mine. I can't wait to try 'em. Let's get intertwined. The stars they align. The boy is mine. Watch me take my time. I can't believe my mind. The boy is divine. And I know it's simply meant to be. Una cosa que me gusta mucho de Ariana, hablando de lo vocal, es que pasa de ser ahí súper agudo y aireado a meant to be, súper grave. Me gusta muchísimo. I take full accountability for all these years. Promise you I'm not usually like this shit is like news to me. But I can't ignore my heart. Mine. I can't wait to try. Let's get intertwined. Y en la poción me hace acordar mucho a, no sé cómo se llamaba en inglés esta película, así que si están viendo este video y están viéndolo con subtítulos en inglés ya me van a saber decir, pero es la película de Goldie Hawn y, ay, por Dios, se me fue el nombre, de Meryl Streep con Bruce Willis. En español la película se llama La muerte le sienta bien. Y es una película espectacular, muy de los 90 también, en donde las dos se toman una poción para ser hermosas y jóvenes para siempre, porque en todas las épocas las mujeres después de cierta edad parece que caducan. Entonces, por razones de la vida, las dos se mueren, ¿sí? Pero claro, la poción hace que sigan viviendo igual. Y siguen siendo divinas, pero como que se van descascarando, todo peliculón. Y la poción me hace acordar un poco a eso. The stars they align. The boy is mine. Watch me take my time. I can't believe my mind. The boy is divine. Is mine. ¡Buenísimo! Alright. You have some now. It's your turn. Really loves this. Genial. Todo lleno de gatos. Oh, yeah, that's good. Now we know. Sweet purr. Delicious. Dairy free. Muy baby, it's cold outside. Good girl. Es espectacular, ¿eh? Está muy bien hecho. El videoclip, las referencias, el estilo. Estoy muy feliz de que esté volviendo este estilo pop R&B de los 2000 que escuchaba yo cuando tenía 12, 13 años. O sea, living, no se pueden imaginar. El estilo de Genio Liberado de Cristina Aguilera o ese estilo muy Mariah Carey también en los 90s, 2000, más en los 2000. Me gusta mucho, lo disfruto muchísimo. Cuéntenme ustedes qué les pareció, qué les parecieron estas referencias, si hay alguna que no habían notado y que se enteraron por el video, me gustaría saber. Y por supuesto pueden dejarme en la cajita de comentarios todas sus sugerencias y recomendaciones para próximos videos. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Y por supuesto si no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.